tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de estabilidad. Y en esta ocasión vamos a empezar con estabilidad para sistemas lineales. En los videos anteriores, cuando introdujimos el concepto de estabilidad, estábamos pensando en un sistema de esa forma, donde f fuera de hecho Lipschitz continua en x, en todo dominio acotado. Bueno, entonces en este caso, para estudiar los sistemas lineales, vamos a empezar con f que tenga esta forma. ¿Sí? Que f sea, que esté compuesta por una suma de la matriz A de t multiplicando x. X es un vector en Rn. Lo que quiere decir que A es una matriz de n por n para que esta multiplicación tenga significado. Y g de t es una función vectorial. Es una función de una variable independiente t y g tiene n componentes, n entradas, g1 de t, g2 de t, hasta gn de t. ¿Sí? Y ambas, tanto a como g, son continuas para todo t mayor o igual que t0. Entonces, ¿cómo estamos expresando un sistema lineal general con uno rojo? ¿Sí? X' es igual a at por x más g de t. Esa es la expresión general de un sistema lineal. Entonces, vamos a tomar x, una solución de este sistema, que tiene que tener también sus condiciones iniciales, ¿no? Porque es un problema de valores iniciales. Pero x es una solución del sistema 1 y y es una solución cercana a x. Y como ya es costumbre en esto de estabilidad, o sea, como lo vimos en el video anterior, los videos anteriores, tomamos la diferencia de las dos, la llamamos z. Y vamos a estudiar el comportamiento de z. Observemos que z, al derivarla, derivamos primero a y, y como y es solución de 1, entonces satisface a de t por y más g de t. Menos x y x lo mismo, también satisface el sistema 1. Y después de cancelarnos estas g, que no van multiplicadas ni por y ni por x, por cierto, nos queda a de t por z, porque z es la diferencia entre y y x, los elementos que nos quedan, y llamamos a ese sistema 2. Y después incluyo aquí observación asterisco. Esta ecuación homogénea en z, ¿sí?, es independiente de la solución x, cuya estabilidad estamos estudiando. Porque todo esto empezó con una x solución de 1 y con una y solución cercana a x. Pero al momento de construir esta ecuación para z, llegamos a la ecuación homogénea, ¿sí?, en donde ya no está involucrada la g. ¿Sí? Entonces, estudiar la estabilidad de cualquier solución x es equivalente a estudiar la estabilidad de z como solución 0 de la ecuación homogénea. ¿Sí? ¿Qué concluimos de observación asterisco? Que todas las soluciones de 1, no importa cuál x en particular estemos estudiando su estabilidad, todas las soluciones de 1 tendrán la misma estabilidad, a saber, la de la solución trivial 0 como solución de 2.
Es decir, estamos hablando de la estabilidad del sistema de ecuaciones. De todo el sistema de ecuaciones. Esto no sucede cuando la ecuación es no lineal. ¿Sí? Porque aquí, si se fijan, eso es un sistema lineal. En el caso de una ecuación no lineal, no podemos hacer esto. ¿Sí? No podemos decir que el comportamiento de estabilidad o las propiedades de estabilidad la comparten todas las soluciones de la no lineal, porque en el caso de la no lineal, las propiedades de estabilidad sí dependen de la solución particular que estemos estudiando su estabilidad. ¿Sí? Lo que está ocurriendo en las ecuaciones no lineales es que las soluciones tienen diferentes propiedades de estabilidad. En el caso de las no lineales, ¿sí? Aunque sean soluciones de la misma ecuación, pero son soluciones distintas, tienen distintas propiedades de estabilidad. No ocurre lo mismo con el caso de lineales, y esas son las observaciones que tenemos aquí. Ahora vamos a empezar haciendo una suposición extra. Ya supusimos que el sistema es lineal. Ahora vamos a suponer que la matriz es constante. Para una matriz constante, A de T, A, matriz constante, 2 se puede resolver explícitamente. Recordemos lo de la matriz exponencial. ¿Sí? Entonces, si aquí esta matriz la hacemos que es una matriz constante, podemos resolverla explícitamente. 2, no, la lineal, la homogénea, la lineal homogénea. Y ese es nuestro primer resultado de estabilidad, este teorema. Sea A una matriz constante en el sistema lineal homogéneo con valores propios lambda 1 hasta lambda n. A es una matriz de n por n. Podemos hablar de n valores propios. Entonces, no estamos diciendo que sean todos distintos. De hecho, en la prueba vamos a ver casos en los que la multiplicidad algebraica no coincide con la geométrica. Ahorita vamos a ver la prueba. ¿Qué nos dice este primer resultado de estabilidad? A matriz constante en el sistema lineal homogéneo con sus valores propios lambda 1 hasta lambda n. Entonces, la estabilidad de la solución 0, porque recordemos que aquí lo que nos interesa es estudiar la estabilidad de z igual a 0, función constante 0. Está determinada por los siguientes criterios, y yo les traigo a la meta 3 criterios el día de hoy. Primer criterio: si la parte real de los n valores propios, no estamos hablando de que sean distintos uno a uno, si la parte real de todos, si la parte real de los n es estrictamente menor a 0, hay estabilidad uniforme y estabilidad asintótica, las dos. Esto de que hay en las dos, y yo no sé si ustedes se estarán preguntando si habrá alguna implicaciones entre las tres. Si alguna será más fuerte que la otra. Recordemos que vimos 3 estabilidades, definimos 3 estabilidades. Estabilidad a secas, también llamada estabilidad de Lyapunov, estabilidad uniforme y estabilidad asintótica. Y en los ejercicios que vimos en el video anterior, que fueron 5, la intención eran dos intenciones. Primero, que vieran en acción la estabilidad, que
conocieran ejemplos concretos de cómo se ve la estabilidad. ¿Cómo se ve la estabilidad asintótica? ¿Cómo se ve la estabilidad uniforme? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Pero otro objetivo, un objetivo escondido y un objetivo más profundo de haberles puesto los 5 ejemplos de estabilidad, era que vieran que podemos tener estabilidad uniforme y asintótica, como nos lo dice este caso, que podemos tener estabilidad uniforme y no estabilidad asintótica, y así, que podemos tener estabilidad y no estabilidad uniforme, o sea, diferentes combinaciones de cómo tener estabilidad. Señor, perdón que lo vuelva a involucrar en esto, ¿cuál era el problema aquel que les dejaron? Encontrar un campo vectorial cuyo plano fase sea estable, pero no sea Lyapunov estable. Ok. Estable, pero que no sea Lyapunov estable. Ok, gracias. Lo cual habría que ver qué definición estaban tomando ahí, porque nosotros aquí estamos hablando que Lyapunov estable y estable es lo mismo. Pero probablemente vieron otra definición de... Ella definía estabilidad de Lyapunov, quiere decir que al mismo tiempo, según lo que definió, que al mismo tiempo van las curvas, es decir, imagínate que tú estás caminando en círculos y yo empiezo a caminar junto a ti, como si fuera ciclo límite, y te alcanzo aquí y empezamos a caminar los dos a la misma velocidad. Eso es Lyapunov estable. Mientras que si tú estás caminando en círculo y yo me acerco, pero con una velocidad más pequeña y nunca te alcanzo, eso es estable, porque está junto como conjunto, pero no como órbita, ¿no? Porque no van al mismo tiempo. Entonces, esa era la diferencia. Okay, es como orbitalmente estable lo que ella estaba definiendo para Lyapunov estable, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Aquí el público tan participativo. Al anónimo del público le dejaron en ecuaciones 2, ¿fue eso? Sí. En ecuaciones 2. Dar un ejemplo, dar un campo vectorial, o sea, dar una F, para el caso en el que hubiera estabilidad, pero no Lyapunov estable, ¿sí? Ahora, que es aquí lo que nos mete un poco de ruido, que ahí le dieron otra definición de Lyapunov estable, porque en nuestro caso, lo que vimos hace 2 videos, mencionamos que estable y Lyapunov estable coincide para aquí, ¿no? Puede haber distintas definiciones, pero ese ejercicio estaba muy difícil, ¿sí? Y se trataba de lo que estoy mencionando, ¿sí? Distintos campos vectoriales con distintas propiedades de estabilidad. Como vimos, ¿no? Uno en el que hay estabilidad uniforme y no hay asintótica, y así. Entonces, nuestro primer criterio es si todos los valores propios tienen parte real estrictamente negativa, vamos a poder tener estabilidad uniforme y estabilidad asintótica, las dos. Siguiente criterio. ¿Sí? Dice... si todos los valores propios reales, si la parte real de todos los valores propios es menor o igual a 0, ya no estamos hablando de estrictamente negativos, menor o igual a 0 para todos, y si la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica, en el caso en el que la parte real, ¿qué quiere decir que la parte real sea 0? Quiere decir que el valor propio es imaginario. Entonces, si llegamos a tener un valor propio imaginario y si la multiplicidad geométrica coincide con la algebraica, entonces hay estabilidad uniforme.
Ajá. Por cierto, y eso lo vamos a ver en la prueba, sabemos que cuando hay un valor propio complejo, su conjugado también es valor propio. Eso ya lo hemos visto. Entonces, segundo criterio, ¿cuándo podemos garantizar estabilidad uniforme? Aquí no se habla de asintótica. Noten que hay una diferencia entre el criterio 1 y entre el primer y el segundo criterio. Entonces, si tenemos que la parte real de todos es menor o igual a 0, y si en el caso de tener uno complejo, uno imaginario, la multiplicidad algebraica coincide con la geométrica en ese caso, entonces hay estabilidad uniforme. ¿Sale? Y el tercero, si para algún, eso quiere decir PA, para algún J entre 1 y n, la parte real del valor propio es positiva, o bien si la multiplicidad algebraica es mayor que la geométrica, en el caso del valor propio imaginario hay inestabilidad. Entonces, el tercer criterio nos dice, hay dos formas de tener esta inestabilidad. Primera forma, que para algún lambda j, que alguno de los valores propios tenga parte real positiva. Segunda forma, si tú tienes uno de ellos puramente imaginario, su parte real es 0, y la multiplicidad algebraica es mayor que la geométrica, entonces hay inestabilidad. Dos condiciones. Alguna de las dos. Vámonos con la prueba. ¿Sí? Díganme. A uno, si ya fue. ¿Sale? Entonces, antes de entrar a los casos, hay algunas consideraciones generales. Punto número 1. Sabemos que la matriz fundamental de ¿quién? De 2, ¿sí? Del homogéneo. Esto no es la, sino que es una. ¿Sí? Porque la matriz fundamental no es una, la que es única es la principal. Sabemos que una matriz fundamental 2 del homogéneo en Z Z mayúscula, aquella compuesta por E a la lambda 1 de T, P1 de T, hasta E a la lambda N de T, N de T. ¿Dónde quiénes son esos P1 hasta Pn? ¿Dónde? P1 hasta Pn son n polinomios vectoriales linealmente independientes de grado S i menos 1 con Si, el grado de cada uno es la multiplicidad algebraica menos la multiplicidad geométrica más 1. Si la multiplicidad algebraica coincide con la geométrica, mi menos pi es 0, entonces el grado del polinomio correspondiente al valor propio de lambda i es 1. Voy a poner aquí que
M, I y Pi I son respectivamente la multiplicidad algebraica, multiplicidad algebraica y la geométrica. ¿De quién? ¿Del valor propio lambda? Voy a borrar el teorema. Seguimos en observaciones generales que aplican a los tres casos y todavía no entramos a demostrar ninguno de los tres. Pero es que necesitamos esta observación, que ya había mencionado parcialmente, Si alguno de los valores propios es complejo, entonces lambda I también es valor propio, y las correspondientes columnas en la matriz fundamental, en Z, matriz fundamental, se reemplaza por la parte real y la parte imaginaria. Ya no la sabemos. Ya sabemos construir soluciones reales a partir de soluciones complejas. Una última observación aquí. SPG sin pérdida de generalidad. Vamos a suponer que Z0 es la matriz fundamental principal. Que Z, perdón, es la matriz fundamental principal, o sea que en 0 vale la identidad. Como Z en D menos 1 es matriz fundamental, es también matriz fundamental para todo T1, entonces a ver, esta observación, esta ya la vimos. Si algún valor propio es complejo, también su conjugado es valor propio, y en Z de T, que es la matriz fundamental, reemplazamos la correspondiente columna, que corresponde una a E a la lambda I, otra E a la lambda I conjugado, la reemplazamos por la parte real e imaginaria. Ahora esta observación. Sin pérdida de generalidad, vamos a tomar que la matriz fundamental Z que estamos construyendo acá arriba es la matriz fundamental principal.
O sea que en 0 vale la identidad. Otra observación, y esto ya lo habíamos visto, si z de t es matriz fundamental, entonces lo es también z de t menos 1, t menos t1. Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Z mayúscula, matriz fundamental, también lo es z evaluada en t menos 1, que es una traslación desplazada. Y es también matriz fundamental para todo t1 que enchufemos ahí. Entonces, z minúscula, solución del homogéneo. Z minúscula es la solución del homogéneo, z' igual a x, que estamos llamando 2 romano. Z minúscula es igual a z mayúscula, la matriz fundamental, trasladada t menos t1, multiplicando a C1, donde C1 es Z minúscula en T1. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si evaluamos Z minúscula T1, vamos a tener T1 menos T1, 0, y Z mayúscula en 0 es la principal, entonces esto es la identidad, multiplicando a C1, y C1 vale Z minúscula en T1 y se verifica esta identidad. Ahora sí vamos a entrar en materia. Primera demostración, déjenme tomar agua porque se me secó aquí el... Primer punto. Como la parte real de todos los valores propios es menor a 0. Ajá. Existe alfa positivo tal que Z mayúscula está acotada por m e a la menos alfa t para t mayor o igual a 0 y m positiva. Sí, hasta acá los escucho. Hasta acá los escucho. ¿De dónde salió esa alfa? Eso es lo que vamos a demostrar. La existencia de esa alfa que nos acote la matriz Z, porque Z es la matriz fundamental, por M por E a la menos alfa, T para T mayor o igual a 0 y alguna M positiva. En efecto, si SI es igual a 1 para todo y entre 1 y n, ¿cuándo ocurre que SI es 1? Cuando la multiplicidad algebraica coincide con la geométrica para todo 1 hasta ahí. SI es aquí está, es el grado de SI menos 1. SI menos 1 es el grado del iésimo polinomio asociado a lambda. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estamos teniendo n vectores, n valores propios diferentes, ¿sí? Cuando la multiplicidad algebraica coincide con la geométrica en los n, entonces los n son distintos, ¿sí? Entonces, ¿de qué grado es el polinomio asociado? Bueno, pues es el grado SI menos 1, pero SI es 1 para los n, ¿ok? Entonces, P1 hasta n, ¿qué pasa con un polinomio que su grado es 1 menos 1? O sea, su grado es 0.
Entonces, P1 hasta Pn son vectores constantes. Vectores constantes en Rn, porque si un polinomio tiene grado 0, como es el caso, el polinomio es constante. Y en este caso, hacemos alfa igual al mínimo tomado desde i sobre i entre 1 y n de menos la parte real de los lambda i. ¿Sí? O sea, tenemos el lambda i, tomamos la parte real, tomamos menos, ¿sí?, el inverso aditivo de la parte real de todos y tomamos el mínimo de eso. El mínimo existe porque es un conjunto finito, solo hay n. Entonces podemos hablar de mínimo. ¿Sí? Por cierto, estamos en el caso 1, ¿no? Entonces, todas estas partes reales son negativas. ¿Ok? Al multiplicarlos todas, vamos a obtener n números reales positivos. Todos estos son positivos. Y tomamos el más chico de esos. Y ahí sí definimos alfa. Y ese alfa es el que nos hace la jugada. Ahora, en el caso en el que SI sea mayor a 1, por cierto, aquí es que no, ese es si S sub I, donde S sub I es esto, ¿sí? S sub I menos 1 es el grado del polinomio asociado. Entonces aquí no sub I, si S sub I, aquí también, si S sub I es mayor a 1, o sea, si no se tiene que sea 1, si S sub I es mayor a 1, entonces existe delta positivo tal que el iésimo polinomio P de t está acotado por K e a la delta de t para todo y entre 1 y 1. Hacemos alfa igual al mínimo de i entre 1 y n. Ahora el mínimo es delta menos lo que tenemos arriba, delta menos la parte real, eso es un delta. Delta menos la parte real. Queremos un alfa que nos haga la jugada.